Artrimony presenta De la mano con un nuevo espacio dedicado para la salud y el bienestar. Bienvenidos a nuestro 7º programa. Hoy estaremos conversando sobre la gestión de pensamientos y emociones con nuestra gran invitada Mayreli Hoyer, psicóloga, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Con más de 10 años de experiencia dando consultorías en distintas empresas y subsistemas de talento humano, con el fin de generar estrategias que fomenten un mayor bienestar en los colaboradores que hacen parte de las instituciones. Asimismo, estas herramientas han fortalecido y promovido el liderazgo de los consultantes, quienes han desarrollado mayores estrategias para liderar de forma adecuada sus vidas, sus familias y sus equipos de trabajo. May fue diagnosticada hace casi 5 años con lupus eritematoso sistémico y asegura que esta enfermedad, después de vivir el proceso importante a nivel emocional que conlleva cualquier diagnóstico de este tipo, ha sido de sus más grandes maestras de vida. A pesar de haber recibido un pronóstico reservado, hoy día se encuentra en remisión y sabe que esto se lo debe en gran medida al importante trabajo que desde el punto de vista emocional transitó con la enfermedad, el manejo de procesos con consultantes que estuviesen viviendo con condiciones de salud crónica. Hoy día comparte desde la psiconeuroinmunología la importante relación que existe entre nuestro sistema nervioso, endocrino e inmunológico. En lo que respecta a su vida personal, May es venezolana y vive en Ecuador desde hace 7 años. Está muy agradecida con este país que la ha acogido y en el que asegura haber conocido personas y paisajes maravillosos. Es muy coherente entre lo que promueve y practica. Le gusta hacer actividad física, ha tenido que cambiar actividades como el trote, que le gustaba mucho, por actividades de menor impacto, como el pilate o yogas, en los cuales ha encontrado mucho bienestar y calma. Como no podía ser de otra manera, siendo psicóloga y paciente de una condición crónica, promueve mucho el bienestar a partir de la adecuada gestión del estrés, pensamientos y emociones. Así que te invito a disfrutar de este maravilloso programa donde vas a poder aprender a tener técnicas para el desarrollo de la gestión de emociones. Recuerda que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, como Artrimony. Y te invito también a visitar nuestra página web www.artrimony.com. Allí podrás encontrar recomendaciones para hacer tu día a día más fácil con artritis y lleno de contenido informativo de actualidad reumatológica, de la mano de grandes profesionales. Te esperamos y espero que disfrutes de este maravilloso programa. Hola, bienvenidos a nuestro programa De la mano con. Yo soy Mónica Finol y hoy tenemos una gran invitada con un tema que me pareció muy interesante desde el primer momento que me lo planteó. Vamos a estar conversando sobre la gestión de pensamientos y emociones. Creo que a muchos hemos escuchado la palabra automotivación, conocimiento de nuestras emociones, el manejo emocional. Hay muchas palabras que quizás solemos escuchar día a día, pero a veces no sabemos cómo podemos saberlas llevar a nuestra vida diaria, que creo que es una de las cosas más importantes, el manejo de las emociones para poder mejorar nuestra calidad de vida. May, bienvenida. Tengo el placer de tener a mi amiga aquí en este espacio tan dedicado para todos ustedes, sobre todo que May y yo tuvimos la oportunidad de conocernos hace un año gracias a las redes sociales y gracias a la pandemia también pudimos poder conversar muchísimo en determinadas ocasiones sobre la gestión de las emociones. Así que yo creo que ¿quién mejor que tú, May, para darte la bienvenida a este tema tan interesante? Muchísimas gracias. Gracias, Moni. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. El año pasado justo tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un espacio muy bonito hablando del proceso del duelo, de todo el proceso de las emociones que transitamos tras recibir un diagnóstico. Y bueno, hoy seguimos hablando de ese tema que tanto nos interesa a todos como lo son las emociones, pero ya aplicadas, digamos, en general en el día a día en nuestra vida, y cómo la adecuada gestión de estas emociones precisamente puede facilitarnos mucho
las relaciones, cómo nos desenvolvemos en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, etcétera, etcétera. El importante impacto que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias por el espacio. No, gracias a ti. Fíjate que yo empezaba diciendo el manejo emocional, lo que es las emociones, la empatía, un concepto que se ha vuelto continuamente, lo hemos escuchado, ¿no? Y a veces suena cotidiano, pero a veces quizás no sabemos cómo, ¿verdad? Cómo podemos gestionar y cómo podemos hacer el uso correcto o el significado de estas palabras que nos van a hacer mejorar día a día nuestra vida, porque esa es la idea. Sí, y te cuento que hay muchas personas, posiblemente tú has escuchado que alguien te haya comentado de repente, hay personas que dicen, oye, para mí no es fácil ser empático. Hay personas que lo dicen y que realmente, oye, no se me hace fácil ponerme en el zapato de los otros y a veces incluso hasta se sienten mal, ¿no? Yo he escuchado personas que me han dicho, oye, no me pongo en el zapato de los otros, no, a veces no comprendo lo que siente el otro y a veces hasta se sienten mal. Y lo que muchas personas no saben es que desarrollar la empatía viene, y parte fundamental de ser personas empáticas, tiene que ver con nuestro autoconocimiento. Ese es el primer paso. O sea, cómo nos conocemos a nosotros mismos y cómo identificamos en primer lugar nosotros lo que nosotros sentimos. Eso nos va a facilitar también, o sea, si yo, Mai, sé cómo me siento, identifico lo que siento, identifico en qué momentos aparecen esas emociones, se me va a hacer más fácil comprender a Moni y comprender en qué momentos Moni se siente de la forma que se siente, por qué Moni puede pensar diferente a mí, pero en primer lugar tengo que haber partido yo de identificar mis propias emociones. Y no todos hacemos eso, no todos hacemos ese ejercicio siempre, ¿no? Ese es el ejercicio importante, tenemos que aprender a conocernos nosotros bien. Es tan importante y a veces tan complicado porque muchas personas no saben ni siquiera, pero ¿cómo me voy conociendo yo para poder entender a los demás? Y ahí está el punto. Sí, y esa es una pregunta, Moni, básica, ¿no? Es una pregunta fundamental para fomentar bienestar, Es porque verdad. a veces no nos, o sea, a veces nos movemos en función a las necesidades de otros, en función a lo que espera el otro de nosotros, pero no nos sentamos realmente a preguntarnos qué me está motivando a mí, qué necesito yo, qué me genera bienestar a mí, qué pensamientos, porque recordemos que las emociones sí son respuestas ante ciertas situaciones, Correcto. pero las emociones también surgen, Moni, de aquí. Es A verdad. veces no estamos frente a esa situación y ya nuestro cuerpo, porque recordemos además que la emoción tiene tres componentes, ¿no? Tiene el componente cognitivo, tiene el componente fisiológico, que es cuando sentimos en el cuerpo ese miedo a veces, esa ansiedad, o cuando sentimos tristeza, o cuando sentimos alegría, o sea, eso lo experimentamos en el cuerpo, ¿no? Y finalmente un componente conductual. Pero a lo que voy, o sea, muchas veces estas emociones responden también no necesariamente a situaciones, sino a pensamientos. Y recordemos que lo que nosotros pensamos es nuestra realidad. Esa, Moni, es nuestra realidad. Y eso es lo que vives, es lo que es para ti válido en ese momento, ¿correcto? Por esa parte de la empatía, May, porque, bueno, yo me considero una persona bastante empática y yo creo que mucha gente que quizás nos está escuchando, pero es verdad. ¿Cómo trabajas la empatía? ¿Cómo puedes hacer un ejercicio que se pueda hacer para trabajar la empatía o empezar a conocer, aparte de empezar a conocernos nosotros mismos, qué es lo que sentimos? Porque a veces, como tú dices, reaccionamos frente a estímulos o mejor no digo lo que pienso porque no le va a gustar, entonces me quedo callado. Eso suele pasar muchas veces, ¿no? Totalmente. Hay un error muy frecuente y es el asumir. Sí. Y cuando nosotros asumimos, Moni, cuando nosotros asumimos, esto es definitivamente muy contraproducente para nuestras relaciones. Porque muchas veces asumimos, yo asumo que Moni actuó de esta manera por esto, o yo asumo que Moni no me respondió por esto, o yo asumo, entonces cuando yo empiezo a asumir, realmente no estoy dando espacio para saber y conocer realmente por qué Mónica se está comportando de cierta manera y no de otra. Y entonces, así como nosotros hacemos un trabajo por comprender qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que, oye, si yo quiero ser empática con mi amiga, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, porque recordemos que también la empatía
o sea, tiene un espacio muy importante incluso en el ámbito profesional, ¿no? O sea, en todas las relaciones de nuestra vida, dentro de casa, con compañeros de trabajo, que se sienten también y que esperan de repente un compañero o un líder que sea también empático, que comprenda las necesidades, pero para eso yo tengo que saber también qué es lo que motiva a Mónica. Yo tengo que saber que quizás a Mónica le motiva pasar tiempo con su pareja, descansar, estar en familia. Si yo no conozco o si yo no me tomo el tiempo, mejor dicho, para comprender lo que mueve a esa otra persona, difícilmente voy a ser empática. Ojo, hay situaciones de situaciones, porque a veces nosotros vamos en la calle y vemos a una persona en situación, digamos, de calle o algo, y a veces sentimos como esa empatía, y ahí me van a decir, bueno, pero yo no conozco a esa persona, ¿por qué estoy siendo empática? Bueno, porque también está lo que se llama como estas neuronas espejo, que entonces yo siento compasión por eso que puede estar sintiendo la otra persona, pero si ya nos vamos a hablar específicamente de relaciones de tú a tú, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de relaciones y de cómo yo puedo gestionar los vínculos, las relaciones que establezco en mi día a día. Parte importantísima de eso precisamente está en el conocimiento, en el autoconocimiento y en el conocimiento del otro. Y recordemos también, Moni, que en la medida en la que yo me conozco, yo también aprendo a regular la expresión de esas emociones. Porque si yo sé que de repente cierta situación a mí me genera mucho miedo, que puede estar asociado a situaciones que yo viví en otro momento, que yo estoy de alguna manera, ¿sabes? Como conectando, recordando, etcétera. Entonces, yo tengo que aprender a regular ese miedo, esa tristeza, esa angustia, etcétera, etcétera, ¿ok? Aprender a regular. Y siempre digo, esto es como subir y bajarle volumen, ¿no? Porque Excelente ejemplo. a veces queremos apagar o prender. Apago la emoción, prendo la emoción, y ahí lo que estamos haciendo, o sea, realmente no estamos aprendiendo a gestionar y a negociar con ella. En cambio, si lo vemos más bien como una regulación, como yo le subo o le bajo volumen, es un trabajo mucho más fácil a cuando yo digo apago y prendo. Claro, No, cancela la tristeza. No es como, puede. Moni, cancela la tristeza. No. No llores, ¿no? Pero sí, exacto. Pero eso que acabas de decir me parece fantástico. Regula tu emoción, ¿sabes? Aprende a sentir qué es lo que te está causando tanta tristeza o tanta ira, porque a veces te encuentras frente a situaciones que o sea, son válidas. Las emociones también son válidas. Lo que es importante es lo que tú acabas de decir, la regulación. Excelente. Sí. Moni, y cuando tú dices las emociones son válidas, las emociones son incluso adaptativas, están ahí, tienen su razón de ser, porque a veces las personas dicen, no, que es que las emociones negativas, no, las emociones tienen su razón de ser, ¿sí? Correcto. Cuando yo siento tristeza, probablemente es porque siento que he perdido algo importante para mí. Claro. Cuando yo siento de repente rabia, es porque siento quizás que estoy siendo de alguna forma agredida o vulnerada. Cuando yo siento miedo es porque siento que estoy en situación de peligro. Es decir, las emociones están para decirnos, tenemos que responder ante algo que incluso puede ponernos en peligro. Entonces, ¿sabes qué pasa, Moni? Que muchas veces hablamos de emociones negativas, positivas, y realmente todas las emociones, todo el abanico de emociones es válido y tiene una razón de ser. Lo importante es que nosotros identifiquemos qué me está generando miedo, qué me está generando tristeza, que me está generando rabia. Claro. Y en la medida en la que yo aprendo a identificar eso, lo puedo entonces regular mejor. Excelente, Maya. Creo que nos ha dado algo muy importante. Yo sabía que ibas a explicarnos perfectamente, porque muchas personas siempre te lo dicen, y sobre todo cuando tienes un diagnóstico en el caso de cualquier enfermedad o de cualquier situación que te genere incertidumbre, vamos a llamarlo así, o que se te salga del control, ¿no? Y esa gestión, o sea, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones sin necesidad de bloquearlas, por así decirlo, sino de aprender a controlar, como me encanta ese ejemplo, de saber subir o bajar el nivel de esa emoción. Así es, y sí, bloquearlas definitivamente no es una opción ni la opción más sana, porque estás tratando de obviar algo que tu psique, que tu cuerpo te está diciendo, esto nos está pasando. Entonces, aquí yo creo que también es importante, o sea, cuánto nos permitimos, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, ante un diagnóstico, ante una condición, yo me permití llorar,
yo me permití sentir miedo por eso, porque es humano, ¿no? Porque yo sé que la gente dice, no, no, pero ya vas a estar bien, no, no, ya va. Es de humano sentir miedo, es de humano llorar también, es de humano, como tú decías, ante la incertidumbre, a veces incluso hasta sentir ansiedad, porque ¿qué viene? ¿Qué va a suceder? Entonces, es también permitirnos nosotros ser compasivos con eso que estamos experimentando, ser autocompasivos y decir, ok, me lo permito, pero como tú bien acabas de decir, lo voy regulando porque tampoco me voy a quedar en ese miedo de tiempo prolongado, en ese, porque después entonces, bueno, me puedo paralizar, pueden haber otras consecuencias, pero la intención, digamos, y el mensaje importante que se pueden llevar las personas que nos están escuchando es la importancia de identificar y validar esa emoción, porque algo Moni nos está diciendo, algo vino a decirnos, ¿sí? Y a medida que aprendamos a manejar esa gestión de esa emoción, nuestra vida, nuestra calidad de vida va a mejorar, nuestro entorno personal, empiezo por el que tienes en tu familia, y luego obviamente con el entorno de tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, porque a medida que empiezas a saber gestionar tu emoción ante cualquier situación en tu trabajo, porque de eso se trata, en el trabajo te vas a encontrar con muchísimas situaciones, sobre todo también si trabajas un poco, dependiendo del tipo de trabajo que tengas, pero sobre todo si trabajas, por ejemplo, de atención al cliente. Hoy por hoy que estamos viviendo que sales a la calle, May, y la gente está como con una, yo no sé cómo decírtelo, pero es una emoción, la gente está como por cualquier cosa sensible, y estamos muy irritables, estamos muy sensibles, y yo digo, Dios mío, yo sé que estamos pasando por una situación que cada quien lo está viviendo, y yo creo que este espacio está sumamente indicado para los tiempos que estamos viviendo, porque las personas las siento, yo no sé si te pasa donde tú estabas, pero aquí yo lo veo día a día. Y digo, Dios mío, la gente está muy susceptible. Y sabes, Moni, aquí siempre cuando hablamos de la irritabilidad, Sí. a mí me gusta hacer referencia a un cuento que estoy segura que a ti también te va a encantar y a todos los que nos escuchen les va a encantar. Es un cuento, perdón, de Jorge Bucay, que se Okay. llama La tristeza y la furia, ¿sí? Okay. No sé si quieres que te Sí, cuente el sí, cuento o por que más bien... favor, ¿sí? no, por Ya, favor. porque, no, decía capaz después para que lo escuchen porque es un cuento muy bonito. Y es que él dice que, bueno, es un cuento, ¿no? Es un cuento Sí. de un reino encantado, no es algo real, pero creo que nos transmite de una manera muy bonita cómo a veces la tristeza puede tener distintas manifestaciones. Y es que él dice que en un reino mágico, donde lo que es intangible se hace tangible, las emociones caminaban, digamos, por la calle, ¿sí? Y la tristeza y la furia iban caminando juntas y se encontraron con un estanque lindo, transparente, de pececitos diferentes, ok. Y decidieron echarse un baño en ese estanque. Se quitan la ropa, la tristeza y la furia y se meten en ese estanque. La furia, ok, como siempre está, tú sabes, apurada, no ve a los lados, sabes, o sea, no se toma el tiempo para disfrutar de las cosas, así como se metió en el estanque, rapidito se salió y se ¿Cómo puso es? la primera, ajá, y se puso la primera ropa que encontró, ¿ok? Y la ropa que se puso fue la de la tristeza, pero no se había dado cuenta, pero se fue, porque la furia no se detiene a ver nada, la furia salió, se vistió y se fue. Por el contrario, la tristeza se quedó tomándose su tiempo, como si el tiempo no pasara, se quedó en el estanque y cuando sale se da cuenta que su ropa no estaba fuera del estanque, que la ropa que estaba era la de la furia. Pero, Moni, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo y por eso se vistió de furia. Y este cuento, la lección que nos deja es que muchas veces cuando vemos respuestas y reacciones de furia, si nos detenemos a ver con tiempo, con amor, con compasión, lo que hay en el fondo es una profunda tristeza. Qué Entonces, bello. bello, a mí ese cuento me encanta y Qué creo bello que porque es tan profundo y tan cierto, ¿no? sí, sí. Por eso Hermoso. vemos tanta irritabilidad ahorita, Mon, porque hay Claro. mucha gente triste, pero no saben cómo expresarlo y la manera más fácil de hacerlo es expresándolo a través de la rabia, de la Sí. irritabilidad. Sí. Pero eso a veces, como te digo,
si nos detenemos a ver bien, posiblemente lo que esas personas que tú dices y que en efecto se está viendo a nivel mundial, ¿no? O sea, incrementos de depresión, de ansiedad, Sí. etcétera, lo que hay quizás son profundas tristezas por todo lo que ha sucedido, por las pérdidas que ha habido en estos tiempos, Claro. por el miedo que hay al contagio, o sea, por muchas cosas Hay que muchas están cosas. sucediendo. Sí, hay muchos cambios que muchas personas han tenido que hacer en su vida, no solo por las pérdidas, sino cambios laborables. Hay gente que quizás trabajar en su casa no lo lleva bien porque se siente agobiado, encerrado. O sea, hay muchas cosas, pero por eso consideré que el tema que me planteaste desde el primer momento me parecía muy oportuno. Y sobre todo, ¿qué recomendaciones, Mai, para poder aprender a las personas que nos están escuchando, que estén pasando ahorita por cualquier situación, indistintamente del motivo, que se sepan? Porque yo creo que lo primero es encontrar y saber que tienes algo no estoy haciendo bien, no me estoy conociendo bien. Ante cualquier situación yo sé que no reacciono de la mejor manera y lo vemos muchas veces en nuestro día a día. Y disculpa, eso no fue lo que te quise decir, pero tuviste la reacción, ¿no? De quizás de salir con esa furia o esa intensidad de, sin querer y sin motivo, poder lastimar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que les recomiendas a todos nuestros seguidores maravillosos que sé que están esperando algún súper consejo de Mai? Fíjate, en primer lugar, saber identificar eso que, o sea, cuando yo siento, cuando yo respondo de esta manera, ¿sí? Creo que también es súper importante ser muy conscientes de eso, ¿no? Y también decir, ¿qué me llevó a responder así? ¿Fue realmente la situación o es algo que yo asocié a la situación o algo que la situación despertó en mí? Porque a veces respondemos de cierta manera con nuestra pareja, con nuestros padres, y después decimos, ¿por qué respondí así? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué tocó, qué detonó, digamos, como una respuesta de esa forma? ¿Sí? Siempre es súper importante, Moni, en estos momentos y en cualquier momento, que identifiquemos y que estemos claros qué es lo que a nosotros nos mueve, qué nos motiva. O sea, ese es un trabajo de mucha introspección, ¿no? O sea, saber qué me gusta a mí realmente, qué me genera bienestar, qué me genera placer. Ojo, si no estoy encontrando espacios de placer, también hay que entrar a ver dónde están quedando mis espacios de disfrute y qué está pasando con esa capacidad de conectar con ese disfrute. ¿Ok? Pero es hacer, o sea, incluso yo les recomiendo, los que pueden hacer, agarrar un papelito y empezar a hacer una lista. Empezar a hacer una lista. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es mi motor todos los días? Mira, yo me levanto por esto, porque mi propósito es este, y quiero hacer esto, y quiero lograr esto. O sea, es como identificar claramente eso, ¿sí? Identificarlo para todos los días tratar también de hacer algo que te conecte con ese propósito, con eso que te genera bienestar, ¿sí? Y también, Moni, identificar eso que más bien no nos genera bienestar, para que nosotros podamos poner adecuados límites también, porque a veces respondemos de esa manera. Cuando tú decías, oye, ¿qué pasa cuando respondemos así? Bueno, porque a veces también sentimos vulnerados nuestros límites, Moni. Y a veces también se nos vulneran porque no somos capaces de ponerlos claramente, porque para yo poder poner límites en mis relaciones, en mi trabajo, etcétera, tengo que primero partir nuevamente de lo que yo sé que me genera bienestar y cuál es ese límite de aquí a allá. Ya esto no está siendo sano para mí y por eso debo poner un límite. Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿cómo pongo un límite si no conozco qué es lo que me hace bien y qué es lo que no? Entonces, esa capacidad, y eso podemos agregarlo también como a esta listita que podemos hacer, ¿ok? Un ejercicio también, digamos, autoconocimiento puede ser capaces de decir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejora. Perfecto. Todos tenemos fortalezas y, Moni, todos tenemos oportunidades de mejora porque es parte del ser humano, ¿ok? Ahora, a veces hay personas que son muy críticas y tienen una lista sí de oportunidades de mejora y encuentran esto de fortalezas. O tienen una lista sí de fortalezas y encuentran estos de fortalezas, son muy optimistas. Entonces, tratando de ser como muy objetivo, ¿no? Muy objetivo. Mira, yo sé que soy buena en esto, de repente quisiera o me gustaría mejorar en esto. Cuando yo empiezo a conocerme y logro, como les decía, hacer una lista de esto, yo puedo también, o sea, desde ese autoconcepto y desde ese autoconocimiento,
yo puedo ir tomando decisiones también. Claro. Y también parte de esas decisiones pueden ser, voy a trabajar en esto que quiero mejorar, ¿sí? Y por último, ¿qué es lo que hemos venido diciendo durante estos últimos minutos? Identificar lo que estoy sintiendo. Eso es súper importante. Y validarlo, Mon, validarlo. Porque como tú dices, oye, respondí así, ok, bueno, esa respuesta viene de un lado, viene de algo. Viene de la tristeza, viene de que me sentí quizás agredida. ¿De dónde viene esa respuesta? Pero no dejemos pasar, o sea, hagamos un análisis y vayamos, tratamos de ir al fondo y de comprender desde dónde respondió Mai, desde dónde respondió Moni, y de esa manera podemos empezar a hacer esto que estábamos diciendo, ¿sí? Partiendo de ahí, ¿ok? Excelente. También podríamos decir, Mai, que es importante a veces aprender a escuchar antes de interpretar, ¿verdad? Porque a veces escuchamos lo que no es y como tú dices, el cerebro no la juega. Yo creo que para poder también saber gestionar nuestras emociones, debemos aprender a escuchar. Porque a veces ni escuchamos y interpretamos antes de que tú termines la frase y ya no escuchaste. ¿Verdad? Y cada quien responde desde su vivencia, desde sus sistemas de creencia. Entonces, tener la capacidad de preguntarte, oye, Moni, ¿qué piensas? Oye, Moni, ¿por qué respondiste así? O sea, pero realmente antes de asumir, porque el asumir de verdad que nos trae muchas consecuencias y entre ellas a veces mucho malestar, que cuando después entras a aclarar y a conversar, te das cuenta que ese malestar fue de gratis. Porque tú fuiste la que se sintió mal por estar asumiendo algo de la otra persona. Entonces... es que es terrible. Yo siempre lo digo, el suponer te trae tanto malestar emocional. Sí, sí, total, porque tú puedes sentirte, oye, ¿por qué respondió de esta manera? ¿Por qué me escribió esto? ¿Por qué me dejó de escribir lo otro? Y entonces, a veces, en lugar de preguntar, en lugar de decir, ¿me puedes explicar un poquito mejor esto? Oye, no me queda claro, ¿qué me quieres decir con esto? Y capaz la persona está queriendo decir algo completamente diferente a lo que yo estoy interpretando. Y recordemos nuevamente, lo que yo interpreto, Moni, la percepción que yo tengo de lo que está sucediendo a mi alrededor, esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Porque si yo te digo a ti, Moni, mira este bolígrafo, y yo luego quito este bolígrafo y te digo, Moni, imagínate el bolígrafo que te mostré. Las áreas de tu cerebro que se activan son las mismas, a excepción, por supuesto, de las que están involucradas con la parte visual, porque no lo estás viendo. ¿Okay? A lo que voy con esto, lo que tu mente crea, lo que tu mente interpreta, esa es la realidad para ti. Claro, porque puede ser mi perspectiva, pero no es la misma tuya. Exacto. Y mi opinión al respecto del bolígrafo, en este caso, pues yo lo veo desde otro punto de vista y tu perspectiva, y la tuya es válida y no quiere decir que la mía tampoco sea válida. Por supuesto. Y siempre van a haber puntos de encuentro, Moni. Siempre van a... De eso se trata la vida. Claro. Y por eso todo esto de lo que estamos hablando, de la gestión de lo que pensamos, lo que sentimos, de ser personas emocionalmente inteligentes, ¿ok? Esto lo que nos va a permitir finalmente es establecer sanas relaciones en nuestra vida. Porque si yo soy capaz de comprenderme a mí, de comprender lo que siente Moni, yo voy a poder tener una relación sana con Moni, a diferencia de si yo no pudiera o si yo partiera de mi interpretación sin realmente comprender en primer lugar lo que te mueve a ti. Entonces, creo que definitivamente, no estoy segura que esto es básico también para poder nosotros ir trazando e ir gestionando sanas relaciones también en nuestra vida. Ay, maravilloso, Mai. Como siempre eres, yo creo que siempre se queda uno con ganas de escuchar más. Tendremos para más programas. Mai, te quería preguntar, las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden contactarte, por favor? Si quieres, ¿cómo hacen para llegar a Mai? Si te quieren enviar un mensaje, alguna duda que tenga, ¿dónde pueden? Tú pasas también consulta online, entonces cualquier cosita que puedan poder enviarte un mensajito, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, yo estoy por Instagram como May Hoyer, ¿ok? Hoyer es, Mayhoyer, @psicoach, perdón, ¿ok? Esto es en Instagram. Y por Gmail
también pudieran escribirme myhoyer.coach@gmail.com. Me pueden contactar por cualquiera de las dos vías. Siempre estoy pendiente, por supuesto, de los mensajitos, de las preguntas, las respondo. Creo que ha sido un espacio, Me como tú bien consta. decías en principio, como tú bien decías en principio, un espacio hermoso que nos ha permitido contactar a personas, por ejemplo, que me permitió contactar con personas como tú, por ejemplo, Sí. y bueno, ha sido realmente un espacio muy lindo que ha ido creciendo, ¿no? En épocas de pandemia, y siempre estoy pendiente de lo que me escriben por ahí, de compartir contenido cuando puedo, obviamente, porque a veces el tiempo no me permite tanto como quisiera, pero siempre estoy tratando de compartir. Tengo sesiones online, como tú decías, doy sesiones de asesoramiento Excelente. psicológico, sí, y coaching en línea, y también pues podemos coordinar eso a través de un mensajito cuando me escriban, y ahí lo coordinamos Y hay también algo con muy mucha seguridad. importante, hay algo muy importante que Mai también a la hora de cualquier diagnóstico puede llevarlas de la mano a gestionar al momento de un diagnóstico. Ella es una de sus grandes virtudes, ¿verdad, Mai? De poder Sí, ayudar de a muchas hecho, personas a entender un diagnóstico, la parte psicológica que es tan importante, así que creo que eso es sumamente maravilloso. importante, sí, porque como sabes, pues bueno, yo también recibí un diagnóstico hace algunos años, y afortunadamente, y con toda esta gestión y con todo este trabajo emocional que creo que tú también has hecho durante un tiempo, ver hacia adentro, reconciliarnos con nuestra enfermedad, no pelearnos con ella, y eso nos ha permitido estar como estamos el día de hoy, en mi caso en remisión, y precisamente ayudando y dando herramientas a personas que viven con este tipo de diagnósticos para ver cómo gestionan, nuevamente de lo que hemos hablado, esos pensamientos y esas emociones que parten y que surgen a partir, sí, valga la redundancia, de ese diagnóstico. Entonces es sumamente importante esa gestión y sumamente importante en la evolución, mi Moni, y tú lo sabes Sí. perfectamente. Así que yo les recomiendo a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, no es porque sea mi amiga, es una excelente profesional, bella persona. Aparte que tú tienes algo muy lindo, Mai, tú eres muy cercana, tú te haces querer muy rápido y sobre todo tu profesionalidad que en estos casos es importantísimo. Yo se las recomiendo, pero de verdad, de verdad, de verdad, que Mai los pueda ayudar a gestionar porque parece un tema sencillo, pero para mí es el tema más importante. Es muy, muy, muy importante lo que hemos tratado hoy y quiero agradecértelo en nombre de todos mis seguidores porque es para mí un tema de vital importancia aprender a conocernos, aprender a gestionar nuestras emociones para poder tener una mayor calidad de vida. Es que simplemente vamos a ver las cosas desde otro punto de vista y nos vamos a sentir muchísimo mejor. Así que Así es, May, si Moni, de quieres verdad. cerrar con alguna frase, algo que quieras decir. Sí, más que frase, reiterar eso, reiterar lo que acabas de decir, vamos a vivir más plenamente en la medida en la que nos atrevamos a hacer un viaje hacia adentro. Y justo tú hablabas de la pandemia y qué ha hecho la pandemia nos ha hecho ver hacia adentro, nos ha hecho reencontrarnos con Sí. nosotros mismos. Y como no hemos estado por mucho tiempo acostumbrados a hacerlo, por eso es que hemos visto bueno, todo lo que está sucediendo, lo que tú comentabas, los niveles de ansiedad como están, Mm. porque realmente ese trabajo hacia adentro no siempre estábamos como abiertos a hacerlo, pero es el viaje más bonito, Moni, más bonito que podemos hacer en nuestra vida, esa posibilidad de ver hacia adentro y con seguridad, una vez que lo hacemos, todo lo que está afuera, nuestras relaciones, nuestra enfermedad, la condición con la que vivimos, nuestro trabajo, todo lo vamos a ver también de una forma diferente. Entonces, ese creo que es el viaje más bonito que podemos hacer en nuestra vida y el proceso más bonito de transformación al que le podemos dedicar tiempo y compromiso. Ay, qué hermoso, May. El tiempo se nos va siempre rapidísimo, así que espero que nos podamos compartir en otro programa. May, te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias porque sé que hizo su huequito en su agenda para poder grabar este espacio para todos ustedes. De verdad que te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, May. Tan bella. Te mando un fuerte Besito. abrazo también, un Yo beso y también. saludos a todos los que nos están escuchando. Chao, Gracias, chao. May. Besito. Igual.